De esto, vamos a proceder entonces al mensaje del día de hoy con una oración de apertura y que Dios hable a cada uno de nosotros. Señor Jehová, en este día, como nuestro Creador, nuestro Redentor, pero también sobre todo nuestro Padre, te pedimos que hables a cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros nos presentamos en tu casa, delante de tu presencia, con distintas razones. Algunas son de agradecimiento, otras quizás de aqueja, otras quizás de petición. La razón por la que estemos aquí, Padre, te pedimos que delante de tu presencia escuches las plegarias de los santos e incluso de aquellas personas que todavía están buscando tratar de entender, tratar de figurar. Padre, que tu Espíritu Santo hable a todos y cada uno de nosotros, ya que tu palabra es esperanza, es fe, es amor, pero sobre todo es vida, porque tú comienzas a restaurar, a renovar los corazones de aquellos que abrazan esta palabra de vida. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente, que descrebaje las corazas del corazón, pero que también nos unja con un aceite que sane toda herida infectada del alma, y que también, Padre, nos una en un solo espíritu, Padre, que así podamos crecer, entender la vida y poder vivirla y disfrutarla tal y como tú lo tienes en tus propósitos divinos. Habla pues a tu pueblo en este día, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en este día tenemos un tema que va en serie, Esta serie la hemos comenzado ya el mes pasado y que está dirigida de forma individual a cada uno de nosotros, principalmente en lo que es el contexto de las emociones dañadas, las emociones deterioradas, tóxicas, las emociones que cada uno de nosotros no podemos escapar de ellas. Entonces, hoy estamos ya aterrizando en el tema 4. El primero fue quebrantados de corazón, el segundo fue estoy angustiado, el tercero estoy preocupado, y hoy estaremos hablando sobre el tema titulado estoy avergonzado. O sea, la vergüenza, la deshonra, la afrenta. Como lo he explicado en situaciones anteriores, ninguno de nosotros escapará a estas emociones, porque conforme vamos avanzando en el caminar de la vida, tarde o temprano nos vamos a enfrentar en situaciones bochornosas, en situaciones tristes, en situaciones agobiantes. Y es nuestra responsabilidad aprender cómo lidiar con ellas, porque de una u otra forma nos afectan y nos marcan muchas de las veces de por vida, nos hacen personas con un pobre carácter, con una pobre personalidad, quizás personas nocivas, quizás personas tóxicas. Entonces, queremos aprender cómo lidiar con estas emociones. Por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba en la secundaria, los que conocen en la telesecundaria, yo fui a una telesecundaria en México, y recuerdo que una mañana, mientras estábamos en clases, comencé a ver altercamiento entre dos compañeros del salón, y noté que uno de los compañeros traía como un suéter sobrepuesto a esta altura, mientras que el otro quería quitarle el suéter. Entonces, forjeando, el otro compañero le quita el suéter, y ¿cuál fue la sorpresa? Que ya en tercero de secundaria este compañero se había orinado. ¿Usted se imagina lo que el pobre muchacho estaba sintiendo? Literalmente se estaba muriendo de vergüenza.
Entonces, cuando le quitan el suéter y es expuesto delante de las 35 personas, 40 personas que había, quedó en una total humillación y vergüenza. Así también como en otro caso, en otra situación, en el mismo grupo, porque este grupo comenzamos desde el primero hasta tercero de secundaria, una muchachita de 14 años recibe la gran noticia que en esos momentos, en medio de la clase, le estaba llegando su primera regla menstrual. Entonces, situaciones bochornosas como estas exponen y nos dejan al descubierto como si estuviéramos en medio de una muchedumbre de gente desnudos. Es más, es posible que en una de esas usted ha tenido una pesadilla donde a lo mejor no se había dado cuenta y tan rápido que salió del trabajo porque se le había hecho tarde que se le olvidó ponerse su ropa y llega al trabajo desnudo, desnuda. Pesadillas, sueños. Porque el tema de la vergüenza tiene que ver con ese sentimiento, esa situación incómoda que en alguna parte, en algún momento vamos a pasar de una o de otra forma y nos afectan. O sea, no se habla mucho de este tema, pero cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de consejería, la vergüenza puede ser algo que está incrustada tan profundamente que a raíz de la vergüenza se crean ciertos patrones de comportamiento en las personas y que son extremadamente difíciles de detectar. Como primer punto, quiero hacer la pregunta: ¿de dónde viene la vergüenza? ¿De dónde viene la vergüenza? En la lectura bíblica se leyó la historia de Adán y de Eva cuando pecaron por primera vez, en su desobediencia, que está en Génesis 2:15 y capítulo 3 también. Aquí podemos ver el antes y el después, porque cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no conocían la vergüenza. Nunca habían experimentado la vergüenza o la timidez. Pero una vez que transgreden la ley de Dios y pecan, entonces a raíz del pecado ellos conocieron la vergüenza, y es ahí donde se escondieron y se pusieron, dice, dentales o como tipo taparrabos de hojas de higos, porque sintieron vergüenza. Dicen las palabras: Adán, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces la vergüenza solo se conoce en el estado de pecado. O sea, la vergüenza está directamente en proporción con el pecado. Proverbios 18:3 nos dice: cuando viene la impiedad, viene también el menosprecio, y con la deshonra viene la vergüenza. Entonces, la vergüenza está como ligada al pecado, y el pecado a la deshonra, a la humillación. Incluso aquellos que han leído la Biblia se van a dar cuenta que muchas de las veces cuando invadían una nación a otra nación y una de ellas salía victoriosa, ¿sabe cómo humillaban a los capturados? Los despojaban de su ropa. Incluso me llama la atención cómo Dios manda a uno de sus profetas, y póngalo en un contexto actual, al profeta Isaías, uno de los libros más grandes. Cómo Dios lo manda a profetizar a toda la nación de Israel por 3 años. ¿Y saben cómo lo mandó? Desnudo, en peloto, tal y como vino al mundo. Usted puede imaginarse que Dios le diga: ve por las calles a evangelizar por 3 años sin ropa. ¿Cómo
se vería usted? O más bien dicho, ¿cómo se sentiría usted siendo adulto? Porque la ropa esconde muchos de los defectos físicos que no se ven, o muchas de las cosas que no nos gusta ver. E incluso en un contexto bíblico, la vergüenza es también ligado con las partes genitales. Y eso lo vamos a ver cómo Dios muchas las veces habla de esa vergüenza. Porque la vergüenza está ligada con el pecado. Ahora, expandiendo más este pequeño punto, una de las cosas que me llama mucho la atención es que Satanás usa mucho el tema o el sentimiento de la vergüenza. La vez pasada hablaba un punto que vale la pena recordar. La vergüenza es una emoción que Dios nos da, pero cuando estás maquilando y trabajando mucho una emoción, entonces la vas a escalar, y de una emoción dada y natural por Dios para algo, ahora la escalas a un sentimiento, que es cuando estás continuamente sintiendo la misma emoción, repetidamente hasta que la haces un sentimiento ya es algo que programaste en tu mente y que es extremadamente difícil ya de quitar. Es como un hábito, una forma de pensar o una forma de sentir, y finalmente después de los sentimientos la puedes transformar en una condición crónica. Entonces Satanás usa mucho la vergüenza como un sentimiento nocivo y tóxico para acusar a los santos de Dios. Usa mucho la vergüenza también con la culpabilidad. Tomando por ejemplo la clase de abuso de sustancias prohibidas, nos damos cuenta cómo las personas que están clavadas en las adicciones, porque es una forma o un mecanismo de lidiar o querer lidiar con las cosas que está pasando en su vida. Porque algo pasó en su vida y que muchas de las ocasiones esa experiencia, ese evento, esa memoria trae vergüenza y culpa a la persona, y eso corroe el alma. Si no se atiende, eso va a crear adicciones, eso va a crear personalidades, eso va a crear patrones de pensamiento, de sentimientos que terminan siendo nocivos para aquella persona. Entonces, ¿qué nos lleva a sentir la vergüenza? ¿Qué nos lleva a sentir la vergüenza? Bueno, la vergüenza activa las memorias a lo largo de tu vida. Activa las memorias. Hablando de memorias, estoy hablando también del pasado. Causa dolor y muchos suprimen tales memorias y otros las ignoran con sus consecuencias, y la misma memoria nociva causa baja autoestima. En el nivel subconsciente y a lo largo de la vida, muchos de nosotros nos hacemos preguntas cuando estamos parados en el espejo, o quizás acostados en la cama, o quizás sentados reflexionando. ¿Soy amable? No estoy hablando de ser buena persona, sino estoy hablando de que soy capaz de que las personas me amen. ¿Me veo bien? ¿Seré aceptado por los demás? ¿Soy suficientemente bueno y valorado? ¿O estoy fracasando en la vida? La vergüenza ocasiona muchos de estos problemas psicológicos y espirituales eventualmente. Entonces es necesario identificar si nosotros estamos batallando con la vergüenza. Hablé de la secundaria, ahora les voy a hablar otra historia chistosa. Bueno, ahorita ya se me hace chistosa, en el momento fue vergonzoso.
También cuando estaba en quinto semestre del CONALEP, o preparatoria, o high school, vino un doctor para darnos una conferencia de salud preventiva. Y él, hablando del sistema digestivo, mencionaba mucho una palabra. Entonces, en mis días de mi niñez y juventud, quizás todavía hasta el día de hoy, tengo una cualidad, podría decirlo, y lo considero cualidad porque es algo que me ha ayudado mucho a crecer en la vida. Y es que siempre me ha gustado ser preguntón. Me ha gustado hacer muchas preguntas. Ya saben, así como miramos una receta del doctor y no la entendemos porque está escrito en hebreo, en arameo o en griego, pues así también ellos hablan con un vocabulario por acá. Y mencionaba mucho esta palabra, y estaban los tres grupos, o sea, como unos 80 alumnos allí en la biblioteca de la escuela, y todos bien atentos a lo que decía el doctor. Y pues se me ocurre levantar la mano y le pregunto al doctor: doctor, porque escuché muchas veces esta palabra, ¿qué es recto? Y el doctor empezó a darme la explicación, y mientras daba la explicación, todo el mundo reventó en risas y todo el mundo riéndose. Obviamente dije algo que no entendí y que el doctor terminó de dar su explicación y seguía sin entender, pero finalmente entendí, no por la explicación del doctor, sino por las carcajadas, la risa y la burla de todos allí en la biblioteca. Entonces, para el que no entendió esta palabra, significa prácticamente el trasero. Y ese día me sentí como más o menos algunos de nosotros nos hemos sentido en ciertas ocasiones, como diciendo: trágame tierra, escóndeme, no quiero estar aquí en este lugar, no quiero estar en mis propios zapatos. Eso es la vergüenza. Eso es la vergüenza. Entonces, podríamos definir que también la vergüenza, sentimos vergüenza cuando hacemos algo. Sentimos la vergüenza, por ejemplo, en los niños cuando reprueban una clase, una materia, un semestre, un año escolar. O por ejemplo, cuando el hombre de la casa pierde su trabajo por una simple tontería. O cuando viene el abonero y le debemos ya 3 pagos y no queremos estar en ese lugar. O sea, la vergüenza viene con algo que hacemos. También la vergüenza viene cuando somos humillados, más bien dicho, por algo que nos hicieron. Y pongamos atención en esto, porque también somos víctimas de las circunstancias o de este mundo. Vergüenza, por ejemplo, cuando en la pubertad es característica de que sale el acné y va el pobre niño, la niña a la escuela con un barro de este tamaño en la punta de la nariz. ¿Cómo cree que van a reaccionar sus compañeros de clase? Porque en esa época, en ese tiempo, pareciese que todos son como sopilotes, buitres o cuervos allí atacando al pobre cisne. O imagínense cuando, por ejemplo, en México es muy característico, en los pueblitos, en los ranchos, la pobre muchacha es abandonada por su esposo. Ahora ya pareciese que la muchacha tiene lepra y nadie le quiere hablar a la pobre muchacha. ¿Por qué? Porque fue deshonrada y el marido la abandonó. Muy típico. Entonces la muchacha se siente humillada y avergonzada delante de una sociedad. ¿Qué tal de las personas que se sienten fracasadas a nivel académico? Quizás se sienten humilladas por su propia familia, por sus compañeros de trabajo, porque como no tuvo educación, le llamaron burro, burra, retardada mental, cosas por el estilo. Son cosas que nos hacen de una u otra forma
y nos hacen sentir humillados, avergonzados. Y en el tercer punto, sentimos vergüenza por algo con lo que estamos asociados. Y quiero explicar este tercer punto. Sentimos vergüenza porque tenemos poco dinero. Por ejemplo, en la secundaria tenía que estar afuera de la fosita del restaurante, de la tiendita pues allá, y a ver si uno de mis amigos decía, no, pues todos estamos comprando una torta, tacos, esto y lo otro, a ver si alguien me ofrece. Eso es vergüenza. Vergüenza por la educación. Las personas quizás que tienen poca o nada de educación y de repente llegamos a un lugar donde todos vienen entacuchados, con toxidos, bien gente con mucha educación, y nosotros que aún hasta a veces nos cuesta trabajo expresarnos o hablar. A veces también por la psicología, la forma de pensar, a veces las personas nos avergonzamos por el tipo de trabajo que tenemos. Porque has notado que, bueno, quizás no es tan popular en el español, pero en inglés, una de las primeras preguntas que te hacen, what do you do for living? ¿Qué haces para vivir? O en español nos dicen, ¿en dónde trabajas? ¿En qué trabajas? Entonces a veces pues me da vergüenza porque no, pues es que yo limpio los toilets en la escuela, yo limpio los toilets para las casas, yo barro, yo hago esto, allá en México, no, pues yo vendo mis tiras de ajos en los tianguis, vendo, ¿cómo le dicen? Esas cositas, y me da vergüenza decir lo que hago, me da vergüenza decir en qué trabajo y cómo es mi sustento del diario vivir. ¿O acaso yo me siento como un cisne y me da vergüenza decir de qué familia vengo? Me da vergüenza porque mis padres no estudiaron, me da vergüenza porque tengo hermanos que son alcohólicos o drogadictos, me da vergüenza porque mi familia no me hace sentir orgulloso, orgullosa. Me da vergüenza porque estoy inconforme en la vida. Me da vergüenza porque no llegué a ser un abogado como quería ser cuando era joven. Me da vergüenza porque tengo poca educación. Me da vergüenza porque estoy prieto. Me da vergüenza porque no tengo papeles. Me da vergüenza porque estoy chaparro. Me da vergüenza porque, no sé, hay tantas cosas. Yo quisiera todavía tener 6 cuadritos, pero ya son 12. Me da vergüenza por muchas cosas y estoy inconforme. Me da vergüenza por tantas cosas. Por eso es que la vergüenza a veces no nos deja ser felices. Porque hay mucha inconformidad, porque hay muchos malos conceptos, porque dejamos que la gente nos diga lo que nosotros queremos ser. Y olvidamos a Dios. Porque ellos arremeten con quienes somos y entonces creamos ese sentimiento de vergüenza. Entonces, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza, lo voy a hablar de 2 contextos y diferentes respuestas. Siempre trato de usar un diccionario secular y también diccionario bíblico para tratar de combinar las respuestas y que se entienda bien el concepto. La vergüenza es la profunda sensación de que eres inaceptable por algo que hiciste, algo que te hicieron o algo relacionado contigo. Te sientes expuesto y humillado. Recuerden el concepto de la Biblia, es como despertar de un sueño y te das cuenta que estás desnuda delante de cientos de personas. Ese es el sentimiento. No olvides que la vergüenza es como de naturaleza pública, o sea, ¿qué está pensando la gente de mí? La culpa se puede ocultar, pero la vergüenza se siente como si estuviera expuesta. La vergüenza, en 4 términos, es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Un segundo concepto,
sentimiento de incomodidad producido por el temor o hacer ridículo ante alguien o que alguien te haya hecho algo. La vergüenza es la pérdida de la imagen pública, de la reputación, y puede ser también una persona en situación de actos indignos que merecen ser reprobados. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquel mayordomo en el Evangelio de Lucas que dice que trabajaba siendo jefe, siendo patrón, siendo mayordomo? Entonces ya viene el jefe y por ser irresponsable le dan carta: en tanto tiempo, no más. Y él dice el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea, ya estaba acostumbrado a un nivel de vida y ahora se le es quitado. Algo que se relaciona con muchos de nosotros. Por lo tanto, la vergüenza se da en muchas situaciones. En otra ocasión viene el que se siente como el rey del mundo. Viene una fiesta y se sienta en la mesa de los invitados, supongamos a un lado del novio de la novia. Y viene el novio y le dice: ven, amigo, quítate de aquí porque está reservado para alguien más. ¿Cómo se sentía aquella persona que tenía una falsa imagen superior de lo que en realidad le dieron? Avergonzado. Y así, por este tipo de situaciones, pasamos muchas las veces nosotros. Entonces, hay muchas ocasiones donde el trabajo te puede causar orgullo o vergüenza. Y con todo y eso, a veces nosotros tenemos una imagen deteriorada de nosotros, un pensamiento deteriorado. En el libro de Isaías 5:20 nos dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, ¿no han escuchado las personas que se avergüenzan de su trabajo? Y eso es algo digno. Los propios dichos populares: vergüenza es robar y que te hallen. O qué tal la persona que presume cuántas parejas ha tenido en su cama. O sea, a algo malo le llaman bueno y se enorgullecen de eso. En Lucas 16:3 dice, bueno, o sea, está relacionado con lo mismo, pero prácticamente nos habla el concepto de que muchas las veces nosotros confundimos lo malo con lo bueno y viceversa. A Jesús mismo fue una persona, mientras estuvo en su ministerio terrenal, que fue avergonzado. Usted sabía que en los tiempos de Jesucristo, una persona que llegaba a la cruz era como un criminal, como uno de lo peor de la sociedad. La cruz fue una vergüenza y humillación para él. O sea, no tanto que él lo sintiera, pero la sociedad con su castigo quería avergonzarle. Y también vemos que aún los propios familiares, amigos de Jesucristo, estaban avergonzados de él. ¿Recuerdan en aquella ocasión cuando la familia de Jesús va a buscarlo porque decían que estaba fuera de sí, o sea, estaba loco? Y querían traerlo porque estaban avergonzándose de Jesús mismo. Y en Juan 7:5 nos dice que aún ni ellos mismos creían en él. La vergüenza entonces puede deformar nuestra realidad. La vergüenza puede deformar nuestra realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas las veces esto es muy común. En los programas de restauración, en la consejería, en la psicología, en las clínicas donde las personas alcanzan a llegar, la culpa, como lo dije al principio, y la vergüenza
ocasionan que una niña que haya sido abusada en su niñez ahora se sienta sucia. Y tristemente siente la vergüenza en sí, siente que le han quitado toda su dignidad y por lo tanto, como ya me pisotearon, ahora pierdo el sentido de la vida y la dignidad. Muchas de las veces esa niña o niño tiene el potencial, si no es restaurado o restaurada, de convertirse en una ramera o en un homosexual. También puede ocasionar falsas imágenes de uno mismo. Y esto tiene que ver con las locuras que una persona llega a cometer o el carácter que llega a formar. Una persona que a veces se siente avergonzada por cualquier razón, como lo he dicho, su físico, su trabajo, sus emociones, sus experiencias, lo que haya sido, a veces puede esconder la vergüenza o la inseguridad, el temor de ser descubierto, porque se siente vulnerable e inferior a los demás. Y su forma de lidiar y de esconder esto es a través, por ejemplo, de ser extremadamente bromista. O una persona también puede desarrollar un carácter explosivo de estoy enojón, soy un enojón, me airo de todo. Porque detrás de esos ataques de ira se esconde la vulnerabilidad de una persona frágil. Quizás porque sus padres lo abandonaron mucho por el trabajo y ahora ese niño, esa niña crece con mucha inseguridad y vergüenza de decir, es que no soy digno del amor de mis padres. Bueno, quizás no es la intención de los padres, pues la interpretación de los hijos. Y de esa forma es que cuando ahora somos adultos y tenemos miedos, inseguridades, traumas, tenemos cosas que son muy distintivas de nosotros. La vergüenza es una de las raíces que ocasiona un patrón de comportamiento al paso de los años. Y es extremadamente difícil de detectarla porque hay que ir niveles en la subconsciencia hasta encontrar que quizás hace muchos años te humillaron grandemente, tú eras el que te hacían bullying o cosas por el estilo, por la humillación, por la indignidad, por la pérdida de tu identidad. El sentimiento de la vergüenza entonces se asocia con una autoimagen pobre. En muchas instancias esta baja autoestima es secreta y lleva una culpa. Las personas no se aman a sí mismas, muchas de las veces no se pueden ver a sí mismas al espejo. Y hasta el día en que se reconcilien con Dios y con la gente, van a poder soltar y cortar y arrancar esa raíz de la vergüenza. La vergüenza la vamos a decir, como decíamos, en su significado, aparece muchas veces como vituperio, como afrenta, como vergüenza. Y también está contextualizada en lo que es el pecado, también en lo que es la desnudez de la gente. Recordemos que la vergüenza vino a existir hasta el momento de pecar, hasta el momento en que el pecado entró al mundo. Entonces, en las Escrituras aparece frecuentemente unidas con la culpa y el pecado. Y la vergüenza solo se manifiesta hasta después de haber pecado. Con una derrota personal. ¿Cómo superamos entonces la vergüenza? La vergüenza, por ejemplo, en el libro de Isaías 6, del 1 al 7, nos habla en el tema del pecado. La historia del profeta Isaías. Si el profeta Isaías se consideraba un santo de Dios, ungido por Dios, y aún así, cuando dice, haya sido en visión o haya sido en realidad, que se presenta delante de la presencia de Dios.
¿Y sabe lo que significa estar delante de Dios? Morir instantáneamente. Porque no puede haber un pecador delante de la santidad de Dios. Y con todo y eso, cuando él en la cultura judía se da cuenta que está delante del Dios vivo, entonces dice: ¡ay de mí! Porque soy inmundo, mis labios son inmundos y vengo de un mundo inmundo. Y cuando dice esto, dice que entonces uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido, que lo tomó del altar, tocó la boca del profeta, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Tu culpa, tu afrenta, tu vergüenza. Así se traduce. O sea, que una de las primeras formas en cómo superamos la vergüenza es cuando Dios comienza a restaurar nuestro ser, comienza a redimirnos, a limpiarnos, a purificarnos, comienza a trabajar con nosotros. Somos vasos sucios o vasos limpios. Somos casas de espíritus inmundos o casa del Espíritu Santo. Nosotros somos personas que en algún momento u otro Dios está trabajando con cada uno de nosotros de diferentes formas para quitar nuestra afrenta, para quitar nuestra vergüenza. Y algo que debemos de recalcar es que Dios siempre toma la iniciativa. Cuando a veces decimos: desde tal fecha yo empecé a buscar de Dios, no, nos equivocamos. Dios ya estaba buscando de ti mucho antes que tú llegases a tomar una conclusión. Y es bonito, porque en el libro de Romanos nos dice que mientras aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mientras aún éramos pecadores, Dios nos amó con amor incondicional. Dios nos ama y nos busca, nos persuade hasta un día que tomamos la decisión. Por eso Dios es el iniciador. Dios es el que nos redime por amor a nosotros y a sí mismo. Entonces Dios nos llama también a una limpieza espiritual. En 1 de Juan 1:9 nos da la clave. 1 de Juan 1:9 es la clave para cualquier pecado, para cualquier vergüenza. Dice: sí, condición de promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De allí comienza a quitar Dios nuestra afrenta, nuestra vergüenza. Y la siguiente pregunta entonces diría: ¿cuál es la esperanza de poner fin a la vergüenza? Ahí mismo nos da la promesa de decir: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. La incapacidad de sonrojarse, la incapacidad de sentir vergüenza es una decadencia y que muchos a veces llegamos a desarrollar. Cuando una persona continúa en la misma dirección errada, llegará un momento en que su conciencia se cauteriza. Ya no siente más dolor, ya no siente más remordimiento, ya no siente más culpa, ya no siente más vergüenza. Por ejemplo, los hombres que ya casados y todavía están detrás de las faldas, o viceversa, llega el momento en que el corazón se cauteriza y no escuchan la voz de Dios. Los cristianos deben tener la capacidad de sentir vergüenza en presencia del mal. Recuerdan que mencionaba que si Dios nos da las emociones, no es algo malo. No es malo sentir vergüenza, porque la vergüenza está señalando que hay algo mal. La vergüenza nos lleva a reflexionar que algo no está bien.
algo estamos haciendo mal, o algo estamos diciendo mal, o algo estamos sintiendo que está mal. Es para eso. Las emociones son dadas por Dios para advertirnos que algo no está bien, para enderezar nuestros caminos, para corregir nuestros horizontes. Y nosotros somos los que divergimos, distorsionamos, torcemos, hasta llegar muchas de las veces a construir una realidad subjetiva, una realidad personal. Como lo dije en el libro de Isaías, donde ahora muchos a lo malo le llaman bueno. Por eso es necesario de analizar, examinar, reconocer, porque aún la vergüenza es algo central en el verdadero arrepentimiento. ¿No acaso aún nosotros, sin saber discernir, sin ser maduros en la fe cristiana, y te hace tu pareja algo malo, y nada más dices, oh, sorry, y por allá la pareja está deshaciéndose de coraje, de ira, o esto o lo otro, usted cree que se va a conformar con un sorry? Muchas de las veces lo que quisiéramos escuchar, mira, disculpa, no me di cuenta, y dar una explicación y tratar de no volverlo a hacer. Pero lo primero que se nos viene a nuestra mente, si somos la víctima, oh, pues así dicen los americanos, y en realidad no lo sienten. Es como una disculpa fingida, superficial. La vergüenza lleva a nuestros espíritus a estar contritos, tristes, humillados, porque sabemos ahora, cuando nosotros ganamos conciencia o despertamos la conciencia, o tenemos ya más entendimiento de saber que lo que hacemos está mal, no te vas a sentir orgullosa de haber engañado a tu pareja, y con tu pareja sabes que automáticamente traicionaste a tus hijos, a tu familia, estás dándole la espalda a Dios. Los pecados nos llevan a reflexionar y a sentirnos humillados, avergonzados. Por eso, si lo traduzco de una forma diferente, para que lo entendamos de esta forma: si mi pueblo se avergonzase delante de mí, si mi pueblo se humilla delante de mí. Y ahora de ahí es donde viene la promesa del perdón. Si nosotros nos avergonzamos del mal, es entonces que viene la redención de Dios. Es entonces que Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, porque la vergüenza entonces viene a ser como un dolor profundo por haber hecho algo mal, y que muchas de las veces tarda décadas en que nosotros podamos desarrollar una conciencia en los niveles de nuestra conciencia. La vergüenza, por lo tanto, es central para un verdadero arrepentimiento. Y déjenme decirles que, aunque lo estoy hablando típicamente en un contexto deteriorado, pero la vergüenza no siempre es malo, como lo he estado diciendo. Por ejemplo, dice Dios, o dice su palabra, que Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar al sabio, al rico, al poderoso. Entonces ahora lo voy a explicar de la siguiente forma. En el tiempo de los apóstoles, como en el pasado lo he dicho, un fariseo era una persona de lo más avanzado que pudiera haber. O sea, traduciéndolo a nuestros días, tenía un doctorado. Tenía un doctorado. Mente fotográfica, de lo más inteligente, de lo más sabio. Entonces, ahora
A veces venían los fariseos a las escuelas e investigaban, cuestionaban, entrevistaban a los estudiantes más sabios. Y cuando encontraban un prodigio en medio de las escuelas, el fariseo le decía al estudiante: sígueme. Al decir esas palabras, ya el estudiante judío sabía que se iba a dedicar 100% a la ley de Moisés. O sea, iba a ser un fariseo, un saduceo o algo así. Entonces de ahí seguía, pasaba el tiempo, los años, y entre ese resto de estudiantes todos anhelaban ese camino. Por allá los más sobredestacados iban a los alrededores y buscaban los famosos fariseos, los rabáis o maestros de la ley, y le decían: maestro, me gustaría ser su discípulo. Y en medio de todas esas propuestas, pues sacaban a los mejores. Y ya los que no calificaban, más burritos, tenían que regresar a sus pueblos o a los lugares de origen y a trabajar por sus padres, para sus padres. Ahora lo voy a traer. Viene Jesucristo a Capernaum y allí se encuentran a 4 hijos trabajando para sus padres. Y Jesús escogió lo desechado, lo vil de este mundo. Los primeros 4 apóstoles que escogió ya habían sido avergonzados, humillados, rechazados. Después viene y caminando también por la orilla del lago se encuentra a un traidor, o sea, alguien que tuvo que ir hasta Roma, sacar su licencia para ser un cobrador de impuestos, hacerse enemigo de Israel y aparte de eso, robar a su pueblo, porque los cobradores de taxas podían imponer taxas sobre taxas para ganar dinero. Entonces, en esa mesita se encuentra a otro de sus futuros apóstoles. Y lo despreciado de este mundo, él lo tomó y lo hizo como uno de sus 12 escogidos. Aún mismo, ¿sabían que uno de esos apóstoles fue un celote? O sea, un asesino a sueldo, alguien que cada vez que tenía la oportunidad mataba a un soldado romano o a un cobrador de impuestos. Entonces, aún mismo, él sabía, con los demás, como los hijos del trueno y cosas así, que era lo peor. Ellos ya habían sido avergonzados. Era como si viniera en nuestros días y sacaba al hijo de papi, al hijo de mami y lo llevaba a lo peor. Pero, para gloria de Dios, Cristo hizo de esto lo mejor. También Cristo mismo fue considerado en sus días como un bastardo, y Cristo mismo, la sociedad lo tenía como alguien sin bendición, como alguien que era avergonzado, porque ¿quién iba a creer? Imagínense que venga su hija, que todo su futuro estaba sobre su hija, y que venga tu hija con el domingo 7. ¿Y de quién es? Oh, del Espíritu Santo. ¿Quién le iba a creer? Nadie. Entonces lo mismo ocurrió en esos días. José era un hombre humilde, sincero y de muy buen testimonio. Por eso pensaban que Jesús era un bastardo. Pero viene una voz con un estruendo en el momento del bautizo de Jesús y le dijo a la misma gente: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Así Dios mismo redimía, aclaraba. Así aún mismo Dios quita la afrenta, Dios quita la vergüenza, Dios nos quita el pecado, Dios nos hace nuevos. Con estas preguntas quisiera ir terminando. ¿Qué cosas has hecho
que prefieres mantener en privado? Hago esta pregunta porque si tú mantienes secretos, esos secretos tarde o temprano serán expuestos. Esos secretos son ataduras del alma que te van a ligar a un pasado de miseria y sufrimiento. ¿Qué cosas de tu vida insistes en mantener en secreto? Ahí donde encontraremos el secreto está la vergüenza adjunta. Y mientras no se la entreguemos a Dios, nosotros estaremos anclados a algo que nos va a causar dolor y que será también una afrenta, un pecado, una humillación delante de Dios. La restauración de Dios es prometedora. La restauración de Dios nos dice en Filipenses 1:6 que Él está convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día en Cristo Jesús. La clave, entregarle nuestra vergüenza, nuestra afrenta a Dios. Si nosotros la tenemos en nuestro corazón, representará una carga hasta el día que decidamos entregárselas a Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día. ¿Por qué haces de nosotros una nueva criatura? ¿Por qué haces de nosotros un nuevo vaso, Padre? Redimidos para tu gloria, Padre. Y aunque en algún momento u otro nos sacaste de lo vil de este mundo, ahora haces de nosotros una pieza maestra. Padre, haces de nosotros un testimonio que aún por el mismo testimonio daremos cuentas de que el reino de Dios es más poderoso, es glorioso, es hermoso, Padre. Habla a los corazones, Padre, para que en este día tu Espíritu Santo dé convicción a todo aquel o aquella que quizás todavía oculta actos de vergüenza. Y que, Padre, tú no nos juzgas, sino esperas en que reconozcamos y entreguemos estas cargas. Yo te pido, Padre, para que así cada uno de nosotros hoy estemos escuchando tu voz, tu mensaje, tu exhortación, y nos pongamos a cuentas delante de ti. Padre, sé misericordioso y bondadoso a tu pueblo y perdónalo. Bendice también a